Carito Heraldes y este es nuestro ministerio Pan, Leche y Miel. En tu aflicción, mira, propósito y fructificación. Ese es el tema del devocional que hoy deseo compartir contigo y dejarte en tu corazón una huella de esperanza a través del estudio de la palabra en el día de hoy. ¿Qué es lo que nosotros vemos en medio de la aflicción? Hoy seguimos nosotros afligidos por diversas pruebas, situaciones, por esta variante Delta, y seguimos nosotros en conflictos tal vez en nuestros hogares, en los matrimonios, la relación de pareja, con nuestros hijos, laborales, de diferentes índoles. Por lo general, cuando tú y yo nos encontramos en la etapa difícil y dura de la aflicción, nuestra tendencia es enfocarnos en el conflicto, en el problema, y es aquí donde vienen a nuestras vidas los bajones espirituales, llega el desánimo, las tristezas, las depresiones, las ansiedades, la pérdida de sentido de vida. Aún deseamos morirnos frente a la situación que estamos viviendo, que no se resuelve, que no tiene solución, y es por eso que nosotros perdemos el ánimo y perdemos el deseo de seguir luchando. Pero si en lugar de esa situación que yo estoy viviendo, de enfocarme y ver con los ojos físicos, empiezo a ver con los ojos del espíritu, entonces tal vez yo pueda empezar a mirar propósito y fructificación. Y es la invitación que hoy tengo para ti. Y es de que en la aflicción que te encuentres, en el punto de dolor, de avance del problema que tal vez ha crecido, tal vez ha empeorado, tal vez no ves solución en esta situación, yo te invito a que dejes de desgastarte enfocándote en el problema y comiences a enfocarte en el propósito y la fructificación que Dios tiene para tu vida por medio de la aflicción. Entonces vamos a estudiar hoy dos aspectos, y es propósito en medio de tu aflicción y la fructificación que viene después de la aflicción. Y para ello vamos a reflexionar sobre el proceso de vida que experimentó y vivió José, un hombre que estuvo en medio de la aflicción por muchos años. Entonces el primer punto es propósito. José, un hombre que primero tuvo que ser pasado por el horno de la aflicción y luego de pasar 13 años en este proceso duro de dolor, pudo conocer el propósito de Dios, no solamente para su vida, sino extendida a muchas otras vidas, y la formación espiritual, emocional, aún de carácter, que José tuvo que adquirir en medio de esos 13 años de aflicción. Vamos a hacer un pequeño repaso de cuál fue la aflicción que José tuvo que pasar y experimentar. Primeramente, José fue aborrecido, odiado y envidiado por sus 10 hermanos, porque el otro hermano era Benjamín, que era hermano de su mamá y de su papá, y se llevaba muy bien con José. Pero por el resto de sus 10 hermanos, José fue repudiado, odiado, despreciado, rechazado, a tal punto que ellos planearon matarlo, quitarlo de en medio, y ellos planearon la muerte de José, pero al final ellos terminaron vendiéndolo como esclavo a otra nación y lo alejaron de su familia cuando él tenía
17 años de edad. Cuando llega a Egipto en condición de esclavo, es colocado en la casa de Potifar. Y allí en la casa de Potifar, José fue calumniado como violador. La esposa de Potifar lo calumnió. Y esta calumnia hizo que José fuera enviado a la cárcel. Allí se mantuvo José varios años allí en la cárcel. ¿Qué esperanza tenía José? ¿Qué posibilidades tenía José de salir de allí? ¿Quién lo iba a ayudar? ¿Quién lo iba a defender? Posibilidades humanas no había. Él no tenía allí familia, no tenía amigos, no tenía personas conocidas que pudieran abogar por él, interceder por él. Solamente él dependía de nuestro Padre Celestial. Su proceso fue de 13 años y cuando él tenía 30 años, lo llamaron para interpretar el sueño del faraón que nadie había podido interpretar. Y era de que venían 7 años de abundancia y 7 años de sequía y que el hambre cubriría toda la tierra. Allí milagrosamente José pasó y dejó de ser esclavo a ser el segundo hombre de autoridad más importante de Egipto. El tiempo de aflicción para José había terminado, el tiempo de la formación de la escuela donde Dios lo había colocado ya había culminado y José se graduó, yo creo que con honores en la escuela de Dios. Pero llegó el tiempo donde él se vio cara a cara con los causantes de todas sus aflicciones, que eran sus hermanos. Pero ¿qué fue lo que José vio? ¿Qué fue lo que José entendió en su proceso? Él lo único que había vivido en carne propia era su dolor, era su aflicción. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. Nosotros solamente vemos el dolor, la aflicción, la pena, la soledad, la angustia y vemos la situación que nos está abrumando a nosotros en todas las áreas de nuestras vidas. Pero José pudo ver, entender y discernir que detrás de toda esa aflicción había un propósito. Y está en Génesis 45, versos 4 y 8 de la Nueva Traducción Viviente. Y dice, por favor acérquense, les dijo. Entonces ellos, sus hermanos, se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios que me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y a preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios que me envió a este lugar y no ustedes. Fue él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. ¿Qué vemos aquí? Propósito. Y José lo pudo entender. Hay circunstancias que Dios usa como el corazón duro de estos hermanos que se llenaron de envidia en sus corazones para aborrecer a José. Pero Dios usó todas estas situaciones para luego tener propósito. Propósito no solamente de salvar la vida de José, los que estaban en Egipto, la vida de muchas personas, sino para luego salvar a su propia familia paterna. Dios tenía propósitos. Y es lo que quiero y te quiero invitar, es que en medio de esa aflicción y de ese dolor que tú estás experimentando, mira el propósito de Dios. Enfócate en lo que Dios está trabajando en tu corazón, en tu carácter, en tus emociones, porque Dios está interesado en pulirte a ti. Tal vez no es cambiar tu circunstancia y hay que entender eso en medio de tu aflicción. Dios quiere cambiarte a ti primero antes de cambiar tu circunstancia. Dios quiere hacer un proceso a ti antes de poder hacer un proceso en tu aflicción. Por eso Dios es un Dios de propósito. No lo hizo para un beneficio personal, egoísta de José, sino para un propósito de bendición a muchas personas. Dios es un Dios de propósito. Y si tú te encuentras sufriendo en aflicción, entiende que tu dolor, tu aflicción, tu desierto, tu separación, tu angustia, tu enfermedad, todo lo que estás experimentando que te causa dolor, Dios tiene un propósito para ti. El segundo punto que quiero en este
día hablar contigo es respecto a la fructificación. José no solo vio propósito, sino que vio fructificación. Para ver la fructificación en su vida, José tuvo que dar un paso de perdonar, de sanar su corazón del dolor, de la amargura y del daño que sus hermanos le habían hecho. No cualquiera le había dañado. Le dañaron sus propios hermanos de sangre, a los que él amaba, a los que él confiaba. Ellos le hirieron, ellos le causaron todo el dolor, el sufrimiento que por 13 años José experimentó, lloró y vivió. ¿Quién te ha herido? ¿Quién te ha lastimado? ¿Quién te ha abandonado? ¿Quién te ha vendido? ¿Quién te ha llevado como esclavo frente a una situación? Dios está diciendo, no solamente tengo propósito en medio de esto que estás experimentando, sino que también quiero fructificar tu vida, tu corazón. Entonces, para esto fue necesario que José perdonara. Pasaron 6 años de fructificación después que él fue colocado el segundo en mando y de autoridad allá en Egipto, y pudo ver la abundancia por todos lados. Pudo ver cómo Dios lo había fructificado, lo había bendecido, y no solamente eso, le había regalado una nueva familia, una esposa preciosa, 2 hijos que le nacieron, como nos cuenta aquí Génesis 41, versos 50 y 51, cuando dice la palabra del Señor: durante este tiempo, antes del primer año de hambre, le nacieron 2 hijos a José y su esposa Asenat, hija de Potifera, el sacerdote de On. José llamó a su hijo mayor Manasés porque dijo: Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. Dios le hizo por medio del perdón, le hizo olvidar ese dolor, esa aflicción, esa tristeza. Pudo ver la bondad de Dios y eso lo llevó a perdonar. Y eso me recuerda lo que está escrito en Job, capítulo 11, verso 17, cuando dice el Señor: y olvidarás tu miseria, y olvidarás todo este tormento por el cual has pasado. Oh, si no lo olvidas, te acordarás de ella como de aguas que ya pasaron. La vas a recordar para testificar el poder de Cristo, para testificar el proceso que Cristo ha hecho y está haciendo en tu vida, para honrar al Dios que te ha fructificado y que te ha bendecido en medio de tu aflicción. Él es el único que nos hace a nosotros fructificar. ¿Qué desea hoy Dios en medio de este proceso? Dios desea que tú perdones. Dios desea que las personas que te dañaron, lastimaron tu corazón, que actuaron duramente contra ti, en tu corazón haya perdón hacia ellos, como lo hizo José. José quitó esa fuente de amargura, perdonó, olvidó, y si no se olvidó, solamente se acordó de ellas como aquellas aguas que pasaron por su vida, pero que ya no están, porque ahora hay agua dulce donde él puede saciarse, porque experimenta la paz y el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando tú perdonas, esto trae fructificación. Génesis 41:52 nos dice: José llamó a su segundo hijo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. En su dolor Dios lo hizo fructífero, una vida abundante, lleno, esos graneros llenos, repletos, sobreabundantes, para sostener no solo a la nación de Egipto, sino a mucho pueblo durante esos 7 años de hambruna en toda la tierra. Dios bendice y Dios prospera cuando tú y yo perdonamos. Y quiero leerte lo que está aquí en Génesis capítulo 50, el verso 16 en adelante. Entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos: por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu Padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no me tengan miedo, ¿acaso soy Dios para castigarlos?
Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. ¿Cuál es el propósito de tu aflicción? El propósito de tu aflicción no solamente es que sanes tu corazón, es que Dios te bendiga, es que Dios te fructifique, sino de que tú puedas extender tus brazos de amor de lo que Dios ha hecho en ti y tú puedas bendecir a muchos por medio del proceso de la obra redentora, perdonadora, salvadora, de reivindicación, de propósito, de frutos que Dios ha hecho en ti. Ahora tú extiende tus manos, tu corazón, tu amor, tu compasión, tu misericordia y tu perdón para darle a aquellos que te han lastimado, que te han hecho daño y a aquellos que están en sequedad, que están en necesidad espiritual, emocional y que se encuentran en medio de una aflicción. Dios te bendiga. Soy Cari Peraldes y este es su ministerio. Recuerda, Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Bye bye.